Muy buenas a todos. En esta ocasión veremos la música en The Walking Dead parte 2. Beth despierta atrapada en el hospital Grady Memorial de Atlanta, controlado por un grupo de policías corruptos liderados por la oficial Dawn, quienes obligan a los supervivientes a trabajar como esclavos para pagar su deuda del rescate. Tras descubrir los abusos de los guardias y la frialdad del único médico en el lugar, Beth se alía con Noah, un joven trabajador, para idear un plan de escape a través de un pozo de ascensor infestado de caminantes. Aunque Noah logra huir con éxito hacia la libertad, Beth es capturada nuevamente por los oficiales. El capítulo cierra con un giro inesperado cuando ve ingresar al hospital a una paciente inconsciente, Carol. Beyond Luke Cage es una metáfora sobre romper la reclusión, la rutina monótona y el aislamiento para buscar la liberación personal. Reinterpretando una frase antigua, Beyond the Care, la canción cambia Cuidado por Jaula, Cage, retratando ese punto de quiebre donde se abandona la falsa seguridad de un encierro en búsqueda de la libertad y de la luz. El grupo de Rick intenta adaptarse a la aparente normalidad de Alexandria, asistiendo a una fiesta de bienvenida, aunque la tensión y el estrés postraumático están a flor de piel, especialmente en el caso de Sasha. Daryl empieza a conectar con Aaron tras una fallida búsqueda de un caballo salvaje. Rick, Carol y Daryl traman un plan secreto para robar armas del inventario de la comunidad por si las cosas salen mal. Durante el robo, Carol es descubierta por el pequeño Sam y lo amenaza fríamente para que guarde el secreto. Al final, Rick observa los muros de Alexandria. Dentro puede existir seguridad, pero también puede ser una jaula. Specs and Specs habla sobre la nostalgia, el pasado del tiempo y la pérdida de la infancia o de un pasado feliz. El narrador recuerda un lugar o un amor de la niñez donde todo era perfecto, contrastándolo con el presente donde sus recuerdos se han desvanecido y la gente que conocía ha cambiado y sigue adelante. Glenn, Noah, Tara, Nicholas, Aiden y Eugene salen a buscar componentes electrónicos para la red eléctrica, pero la inexperiencia y el pánico de Aiden y Nicholas provoca una explosión que deja a Tara gravemente herida. La situación escala a una tragedia total en una puerta giratoria, donde el egoísmo de Nicholas provoca que Noah sea brutalmente devorado por caminantes frente a los ojos del impotente de Glenn. Mientras tanto, en Alexandria, el padre Gabriel sufre una crisis de fe y traiciona al grupo de Rick, advirtiéndole en secreto a Diana que ellos son demonios que destruirán la comunidad, al mismo tiempo que Carol empieza a sospechar de que Pete maltrata físicamente a su esposa Jessie y a su hijo Sam, sugiriéndole a Rick que la única solución viable es ejecutarlo. Internet Friends funciona como una macabra premonición y un reflejo de la imprudencia de Alexandria. Justo cuando la letra dice "And now you're going to die", la pista sigue una voz femenina que se obsesiona con un hombre tras ser bloqueado en Facebook, escalando la situación desde el reclamo viral hasta presentarse físicamente en su casa para asesinarlo. Las tensiones dentro de Alexandria llegan a su punto de ebullición tras la trágica muerte de Aiden, provocando que Diana comience a desconfiar del grupo de Rick, mientras Nicholas miente para culpar a Glenn. Sasha lidia con el trauma cazando caminantes de manera imprudente. Daryl junto a Aaron descubren perturbadoras pistas sobre un violento y nuevo grupo desconocido. Cuando Rick confronta a Pete por el abuso físico de su esposa Jessie, ambos se enfrascan en una brutal pelea callejera que termina con un ensangrentado Rick apuntando con su arma a los residentes y gritando sobre lo que necesitan para sobrevivir, hasta que Michonne interviene dejándolo inconsciente para detener su arrebato. Somewhat Damage
canaliza la rabia y el resentimiento acumulados tras una ruptura amorosa devastadora, mostrando cómo el dolor emocional se transforma en alienación y en un profundo desprecio tanto hacia quien lo hirió como hacia sí mismo. Es en esencia el colapso de un individuo que se sabe roto y que decide abrazar su propia caída hacia el abismo. La torre de vigilancia colapsa y derriba los muros de Alexandria, permitiendo que una gigantesca horda de caminantes invada la comunidad y obligue a los supervivientes a dispersarse y refugiarse en las casas, mientras Carol y Morgan se enfrentan violentamente por el destino del lobo cautivo. Diana es mordida y decide quedarse atrás para luchar heroicamente hasta el final. Para escapar de la casa sitiada, Rick, Carl, Michonne, Jesse y sus hijos se ven obligados a cubrirse con entrañas de caminantes para camuflarse y caminar entre los muertos, dejando el destino de todos en un angustioso suspenso. En la canción Tiptoe Through the Tulips, la letra describe una invitación poética y juguetona a caminar de puntillas a través de un jardín de tulipanes bajo la luz de la luna, utilizando las flores y el jardín como un escenario idílico y secreto para encontrarse. La canción se utiliza de una manera profundamente irónica. Suena en un tocadisco en la habitación de Sam, quien se encuentra encerrado en el cuarto traumatizado por el abuso de su difunto padre y por las aterradoras advertencias que le hizo Carol sobre los monstruos que hay afuera. Rick y su grupo ejecutan un plan para atacar preventivamente al refugio de los salvadores, tras llegar a un acuerdo de suministros con la comunidad de Hilltop, lo que comienza como una misión de infiltración silenciosa y ejecuciones a sangre fría mientras los enemigos duermen, rápidamente se convierte en un caótico tiroteo que expone la brutalidad a la que el grupo de Alexandria está dispuesto a caer para asegurar su supervivencia. Aunque logran eliminar a los hombres del complejo, el episodio cierra con un tenso giro psicológico, cuando una voz por radio le revela que tiene cautivas a Carol y Maggie, dejando claro que el peligro de Negan está lejos de terminar. Weeds or Wildflowers utiliza la metáfora de la naturaleza para explorar la dualidad entre el descuido y el crecimiento personal. Sugiere que la vida y las relaciones son como un jardín donde, dependiendo la atención y el cuidado que se les brinde, puede terminar siendo maleza que sofoca o flores silvestres que embellecen el entorno. Arsonist Lullaby explora la aceptación de los demonios internos y los impulsos destructivos a través de la metáfora del fuego y la piromanía desde la infancia. La canción describe cómo, en lugar de sofocar o temer a las propias obsesiones, se aprende a convivir con ellas y verlas como una parte fundamental de la identidad. La trama se centra en el brutal cautiverio de Daryl en el santuario, donde Dwight intenta quebrar su espíritu bajo órdenes de Negan mediante tortura psicológica y aislamiento. A lo largo del capítulo se contrasta la inquebrantable resistencia de Daryl, quien se niega a someterse y lidia con la culpa de la muerte de Glenn. A pesar de los esfuerzos por hacerlo decir que es Negan, Daryl mantiene su identidad y elige regresar a su celda, dejando una semilla de duda y conflicto interno en el propio Dwight. Easy Street habla sobre alcanzar el éxito, la estabilidad y la buena fortuna. Con una letra repetitiva y un tono festivo, describe la sensación de haber superado las dificultades para llegar a un lugar idílico donde el sol siempre brilla. Debido a su uso en la cultura pop como método de tortura psicológica para romper el espíritu de un personaje, la canción adquirió un trasfondo increíblemente irónico que contrasta de forma radical con su mensaje original de pura felicidad. I was all right for a while. I could smile for a while. Ryan
es una poderosa e icónica balada que habla sobre el dolor, la vulnerabilidad y la incapacidad de superar una ruptura amorosa. La canción captura una dolorosa conexión entre la máscara de fortaleza que mostramos al mundo y la profunda desolación interna que se siente al darse cuenta de que todavía se sigue amando a alguien que ya te ha olvidado. El estallido definitivo de la guerra contra los salvadores tras meses de opresión llega finalmente. El eje emocional del episodio es el sacrificio de Sasha, quien, tomando una cápsula de veneno dentro del ataúd en el que Negan la transportaba, emerge convertida en un caminante para desatar el caos y sabotear la emboscada sorpresa hacia Alexandria. Cuando todo parece perdido para Rick y Carl, la oportuna llegada de las Fuerzas Unidas del Reino y Hilltop cambian el rumbo de la batalla, obligando a Negan a retirarse y consolidando una alianza inquebrantable lista para la guerra total. Someday We'll Be Free es un poderoso himno de esperanza, resiliencia y liberación. Aunque nació de una lucha personal, su mensaje trascendió rápidamente y se convirtió en un pilar de orgullo y fortaleza para la comunidad afroamericana, abordando de una manera más amplia la superación de la opresión, el racismo y las adversidades socioeconómicas. La canción es un recordatorio de que, a pesar de las cadenas físicas o mentales presentes, el espíritu humano posee una dignidad inquebrantable y el derecho a un futuro lleno de libertad y paz. El grupo lidia con la devastadora pérdida de Carl tras haber sido mordido por un caminante, mientras Rick y Michonne lo asisten en sus últimas horas dentro de las ruinas de Alexandria. Se intercalan secuencias de un futuro pacífico y civilizado, donde la reconciliación con Negan y los salvadores es posible. Finalmente, tras un emotivo y doloroso adiós, en el que Carl se dispara a sí mismo para evitar la reanimación, Rick y Michonne entierran su cuerpo en la comunidad destruida, marcando un punto de inflexión absoluto en la brújula moral de su padre para el resto de la guerra. Must talk in every telephone, get eaten off the web. Must rip out all the epilogues from the books that we have read. At the Bottom of Everything narra la historia de un avión a punto de estrellarse en el océano, donde los pasajeros deciden cantar juntos durante la caída. La letra aborda la aceptación del fin absoluto y el colapso de las ilusiones terrenales. Un mensaje que encaja perfecto con la actitud serena y madura de Carl al aceptar su propia mortalidad para dejar un legado de esperanza. Michonne escolta con mucha desconfianza al nuevo grupo de Magna hacia Hilltop, lidiando con sus propios traumas en el camino y descubriendo que Maggie ha abandonado la colonia. Por otro lado, Carol y Henry visitan al ermitaño de Daryl, que vive solo en el bosque con su perro, logrando convencerlo de abandonar su aislamiento para que los acompañe y cuide del joven. Simultáneamente, Jesús lucha con la carga de ser el nuevo líder de Hilltop y se escabulle para entrenar en secreto a Aaron. April Skies explora la disolución de una relación y el colapso emocional, utilizando metáforas oscuras como hacer el amor al filo de un cuchillo para capturar una sensación de aislamiento, fatalidad inminente y desgaste. Funciona para reflejar el conflicto interno de Jesús con la fragilidad de la situación de las comunidades. La tensión estalla en las puertas de Hilltop cuando Alpha y los susurradores se presentan exigiendo la devolución de su hija Lydia, utilizando a Aiden y Luke como rehenes para forzar el intercambio. Aunque Henry intenta esconder a la joven para protegerla de los abusos de su madre, Enid finalmente lo convence de ceder para salvar a sus amigos, lo que culmina en que la propia Lydia se entregue voluntariamente a su cruel grupo para evitar un derramamiento de sangre. All my wishing, it hasn't come through. Life's just like that. All My Dreaming explora la difusa línea entre los deseos personales y la realidad,
capturando esa sensación de estancamiento donde la mente se convierte en un refugio y a la vez en una trampa. Refleja la lucha de vivir en un estado de limbo emocional, resuena con la fragilidad de intentar encontrar el propio camino, con la inquietud persistente de si la narrativa que construimos en nuestra cabeza nos ayuda a superar la soledad o simplemente nos mantiene alejados del mundo exterior. Años atrás, una antigua amiga de Michonne, Jocelyn, llegó a la comunidad con un grupo de niños aparentando necesitar ayuda. Sin embargo, pronto los traicionaron robando suministros y secuestrando a los hijos de los residentes, lo que obliga a una Michonne embarazada y a Daryl a sufrir brutales torturas antes de tomar la traumática decisión de tener que matar a los niños adoctrinados para rescatar a los suyos. El peso de este trauma choca con la repentina llegada de Daryl, Connie, Henry y Lydia en búsqueda de refugio y atención médica. Pero gracias a una profunda conversación con Judith, Michonne logra confrontar sus miedos, comienza a sanar sus heridas emocionales y decide escoltar al grupo hacia el reino, dando un paso para la reconciliación de las comunidades. Hasn't caught a thing yet. $20 in a souvenir. Souvenir es una meditación sobre el paso del tiempo y la dificultad de retener los momentos que definen una relación. Explora cómo intentamos convertir las vivencias en recuerdos tangibles, como objetos o momentos capturados, para evitar que se desvanezcan, revelando al mismo tiempo la imposibilidad de poseer realmente el pasado. La tensión escala cuando un árbol cae sobre los muros de Hilltop, creando una brecha que permite el ingreso de una horda de caminantes, obligando a los supervivientes a defender la comunidad mientras intentan reparar el daño, bajo la sospecha de que fue un sabotaje de los susurradores. En Alexandria, la paranoia y el odio hacia Lydia aumentan, llevando a actos de vandalismo y agresión por parte de otros residentes. You found what carried you. Fall out. Heaven I Know explora la complejidad del desapego y la aceptación de la pérdida, logrando transmitir una sensación de soledad reflexiva. A través de flashback, vemos la vida de Negan justo al inicio del apocalipsis, su lucha por conseguir medicamentos para el tratamiento de cáncer de su mujer, sus errores personales previos como su infidelidad, y los eventos traumáticos que lo llevaron a convertirse en el hombre que el grupo de Rick conoció años después. Marca un punto de inflexión definitivo en su arco de redención, antes de regresar a Alexandria para enfrentar su incierto futuro junto a Maggie. Back in Black es ante todo un tributo desafiante al fallecido vocalista de la banda, Bon Scott. En lugar de una pieza de luto solemne, a través de sus letras, el grupo proyecta una imagen de renacimiento y resiliencia hablando sobre la vida al límite, las fuerzas tras la adversidad y la persistencia del espíritu del rock and roll. Explora la difícil adaptación del grupo de supervivientes en la vida dentro del Commonwealth, marcando un fuerte contraste entre la prosperidad superficial de la comunidad altamente estratificada y la realidad traumática de quienes llegan del exterior. La tensión política y las grietas sociales comienzan a hacerse evidentes durante un lujoso baile de Halloween que actúa como punto de inflexión. Eat the Rich. La letra actúa como un feroz ataque contra la élite económica y la clase política, utilizando el popular eslogan antisistema para denunciar la hipocresía,
la codicia y la opresión ejercida por los sectores más privilegiados de la sociedad, canaliza una rabia que celebra la rebeldía y el rechazo a las estructuras de poder. Concluye la serie con la caída del régimen corrupto de Pamela Milton en la Commonwealth, lograda gracias a la unión de los supervivientes y la apertura de las puertas a los ciudadanos frente a una horda masiva, mientras establece un nuevo liderazgo más justo encabezado por Ezequiel y Mercer. El capítulo destaca por el emotivo sacrificio de Rosita, quien muere tras ser mordida mientras rescataba a su hija. La historia cierra con una nota de esperanza al mostrar un nuevo orden social. Cult of Personality toca el tema de la fascinación colectiva hacia las figuras carismáticas y autoritarias, denunciando cómo la manipulación de la opinión pública a través de la imagen personal y la retórica puede seducir a las masas y desviar la atención en las polémicas sociales reales. En el video anterior se me pasó este capítulo. El grupo de supervivientes, liderado por un Rick más pragmático y endurecido, continúa buscando un refugio seguro antes de la llegada del invierno y del bebé de Lori. Su búsqueda los lleva a descubrir y despejar la prisión del condado de Georgia. Mientras intentan establecer y asegurar los bloques de celdas, el grupo enfrenta tensiones internas y amenazas físicas constantes, cambiando la dinámica del grupo, donde la supervivencia ya no solo depende de la huida, sino de la capacidad de conquistar y mantener un territorio permanente. Noisy Sunday utiliza la paradoja del domingo ruidoso para representar un estado de desorientación, donde la calma esperada es asaltada por la confusión interna y la profunda sensación de extrañeza. A lo largo de los años, con cada temporada en los adelantos se utilizaron diferentes canciones para promocionar la serie. Solo mencionaré algunas que a mi parecer fueron importantes. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore es una balada sobre la desolación absoluta tras una ruptura, donde la metáfora del sol que dejará de brillar simboliza cómo la pérdida de un amor extingue toda la esperanza, alegría y sentimiento en la vida del protagonista, sumiéndolo en un vacío emocional permanente. In the dark with a rolling dice, Mr. Splitfoot knocks once and twice. Mr. Splitfoot narra la historia macabra y sobrenatural sobre el diablo. La letra utiliza una narrativa inquietante para invocar una presencia demoníaca, simbolizando el miedo a lo desconocido, el ocultismo y la invulnerabilidad de un destino trágico o maligno que acecha en las sombras. When everything is turned to black, you don't know where to go. You need something to justify yourself. Black explora la sensación de pérdida, desesperanza y colapso existencial, utilizando la oscuridad como metáfora de un entorno hostil, donde el miedo y la manipulación acecha para despojar al individuo de su propia esencia y esperanza. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Si alguna canción se me olvidó, no dudes en comentar y nos vemos en el siguiente video.